América Latina es la región más violenta del mundo, con 20.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, deforestación, extorsión, feminicidios y el narcotráfico y el crimen organizado que se expanden por toda la región. Con elecciones a la vuelta de la esquina en varios países del continente y la renovada presión de Estados Unidos, la seguridad vuelve a dominar el debate público y será determinante para la política de los diferentes países. América Latina vive muchos desafíos, pero son de distinta naturaleza. Uno de estos desafíos tiene que ver con asuntos relacionados con la debilidad de los estados y la fragilidad de las fronteras. Y esa porosidad entonces nos lleva a una situación en donde el crimen organizado tiene la posibilidad de moverse con cierta libertad, aprovechando toda la geografía de América Latina o parte de la geografía de América Latina, no solamente por tierra, sino también por mar. Lo que estamos viendo es mucha fuerza en los ámbitos como los de narcotráfico, por ejemplo, pero también tráfico de personas, tráfico de armas. Entonces tenemos una primera amenaza que es más de carácter transnacional. Y luego tenemos otras amenazas que son las típicas internacionales. Pero Colombia llegó curtida a problemas que países como Chile enfrentan por primera vez. Para 2024, Colombia tuvo una tasa de homicidios de 25.4 por cada 100.000 habitantes, que, si bien es la tasa más baja en 4 años y se explica por las negociaciones con grupos armados, sigue por encima de la tasa promedio de la región. De 9 puntos calientes del crimen organizado en América Latina, 4 están en Colombia. Uno en la frontera con Ecuador, donde grupos colombianos y bandas ecuatorianas se coordinan para mover armas, cocaína y minería ilegal. Hay otro en la frontera con Venezuela, tomada por una red compleja de actores como el ELN. También está el tapón del Darién, históricamente usado para traficar droga, armas y contrabando, y la triple frontera con Perú y Brasil, donde se fortalecen grupos armados y prolifera la minería ilegal y la pesca indiscriminada. Hoy en día los desafíos de América Latina son cada vez más parecidos entre los países y convergen en torno a temas de criminalidad organizada, gobernanza criminal tanto en territorios urbanos como en territorios rurales y la presencia generalizada del narcotráfico. El narcotráfico se perfila como el peor problema del país, en especial por la cocaína, de la que Colombia es el principal productor del mundo. Y hoy, con la reactivación de la presión de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, el desafío es doble: enfrentar el negocio ilícito y la violencia asociada mientras se lidia con las consecuencias geopolíticas de esta intervención. El reporte más reciente de UNODC dice que 23 millones de consumidores de cocaína a nivel global, 220 millones de consumidores de marihuana, de cannabis. Producimos los dos acá. En Colombia producimos como el 68% de la cocaína mundial. Eso quiere decir que esos mercados son súper rentables, muy violentos, y la presión de Estados Unidos en este momento que seguramente no ayuda mucho. Tenemos un reto principal, es que la hoja de coca solamente crece en la región andina. Y si hay 22 o 23 millones de personas que quieren consumir cocaína, y de hecho esa cifra va en aumento, no se está bajando, lógicamente va a haber una oferta para satisfacer esa demanda. Por eso, para Colombia y otros países productores, la gran desventaja en luchar contra el narcotráfico es que la política de drogas ha puesto todo el peso en perseguir a los productores, mientras los países consumidores pasan de agache a pesar de que allí nace la demanda. Este desequilibrio se refleja hoy en la presencia de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde operativos contra lanchas acusadas de hacer parte de redes de narcotráfico han dejado al menos 82 muertos. Seamos muy claros, los bombardeos de buques en el Caribe, ahora en el Pacífico, no están relacionados con los problemas internos en Estados Unidos hoy en día. ¿Por qué? El año pasado en Estados Unidos experimentamos 120,000 sobredosis, o sea, personas muertas por sobredosis. Un porcentaje súper mínimo de cocaína. La gran mayoría de fentanilo. ¿Producimos fentanilo en Colombia? No lo producimos en Colombia. La mayoría está producido en México, ¿no? Entonces, algo aquí no cuadra, ¿cierto? O sea, y ni siquiera son los mismos grupos criminales que trafican la cocaína desde Venezuela o desde Colombia, que trafican el fentanilo hacia Estados Unidos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el narcotráfico, que es el peor flagelo que nos ha pasado en la región, pero hay algo aquí, hay un espacio entre lo que él argumenta y lo que es como lo que son los hechos. Yo veo esto, los bombardeos, por ejemplo, y toda la narrativa de querer
afectar de forma frontal a los grupos criminales en Colombia, en Venezuela, como un intento de restablecer de algún tipo de control en esta parte del mundo que el presidente Trump considera como su patio trasero. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos parecía replegarse con operaciones puntuales de paz o conflictos localizados como Irak a principios de los 90, pero no había, más allá de su dominio marítimo tradicional, algún foco geopolítico en particular. Eso permitió un vacío de poder que trajo como consecuencia también muchos experimentos políticos, que es lo que estamos viviendo, que los Estados Unidos se esté reposicionando a partir del gobierno Trump y esté tomando mayor interés en la región. Un reposicionamiento geoestratégico de los Estados Unidos pasa necesariamente por una reevaluación de la relación con Colombia. Y de allí creo yo que se derivan todas estas tensiones. Donald Trump ya empezó a hablar del G2. Es decir, el G2 es el grupo de los dos. Es decir, el sistema internacional es bipolar. Somos Estados Unidos y China. Y en ese sentido está tratando entonces de establecer un nuevo orden político en donde al parecer estamos a puertas de, o ya hemos entrado, a un mundo en el que las áreas de influencia de las grandes potencias están reconstruyéndose y por una parte hay un interés de las grandes potencias de que así sea y hay también una incapacidad del resto del mundo para impedir ese proceso geopolítico. Este reacomodo de Estados Unidos ha impulsado el camino para los enfoques de mano dura que ya venían siendo empujados por la impunidad, la desconfianza en las instituciones y el cansancio de las personas frente a la inseguridad. Una encuesta realizada por el Barómetro de las Américas arrojó que el 66% de las personas en América Latina confían poco o nada en que el sistema judicial castigue a los culpables. En Colombia, ese porcentaje es del 73%. La gente que está cansada del crimen cotidiano, del hurto en la calle, de la extorsión, de que le rapen el celular mientras está en la calle, busca soluciones rápidas que no necesariamente corresponden a lo que será más efectivo en el largo plazo. Eso explica por qué las políticas de mano dura han ganado tanto en favorabilidad en América Latina. No es una política que sea sostenible en el tiempo por razones de capacidad militar y por el hecho de que viola principios fundamentales de los estados de derecho que han sido tan difíciles de construir en América Latina. Lo que sabemos de diferentes experiencias que hemos tenido acá en Colombia, que hemos evaluado de forma rigurosa, es que desplegar militares a la calle no reduce el delito. En muchos casos ni siquiera hace que la gente se siente más segura, pero igual, habiendo dicho eso es lo que la gente quiere, porque de nuevo es una demostración de que el gobierno, el Estado está haciendo algo en situaciones que son realmente críticas. Lo que pasó en Río de Janeiro fue muy doloroso. De pronto es como el operativo más letal en la política de drogas que hemos visto en los últimos años, incluso en la historia. Más de 100 personas muertas, algunos policías muertos. Y eso yo creo que revela un poquito el fracaso del modelo actual. Río de Janeiro tiene unos retos gigantes en materia de seguridad ciudadana. La policía militar en Río de Janeiro mata más de 1,000 personas al año. Es decir, que tiene más muertos por policías que tiene homicidios en la mayoría de ciudades colombianas. Es brutal. En Colombia también ha habido preferencias, y las hay actualmente, por políticas de mano dura, pero en la práctica siempre han cedido ante los reclamos de proteger las libertades y de proteger el debido proceso por parte de la mayoría de la población. Yo creo que en ese sentido la Colombia insegura de hoy en día enfrenta las necesidades de su entorno con mucha más madurez frente al debate de la mano dura que en otros países que están apenas aprendiendo a conocer sus implicaciones y sus posibles soluciones. Sobre esto hay un montón de debates, ¿no? Entre aquellos que piensan que las acciones efectivas, la mano dura, la demostración de fuerza son elementos que pueden permitir llevar adelante una política de seguridad mucho más inmediata y que además tenga una especie de rapport en la población, que la gente, digamos, lo reconozca, lo premie y lo avale. Y otros que consideran que hay que ir más que a las consecuencias, a las causas del problema. Pero las causas del problema pues implicarían unas tareas titánicas digamos, que son enormemente costosas
enormemente dispendiosas y en donde tendría que haber una continuidad política que la democracia no permite. No creo yo que necesariamente el uso de la mano dura o la fuerza directa por parte del Estado riña directamente con la posibilidad de buscar algún tipo de solución estructural a los problemas. El problema está en que como esto se ha politizado y se ha convertido en banderas políticas de la derecha y de la izquierda, entonces no vemos posibilidad de acuerdo, ni de entendimiento, ni de concertación en ese sentido. La politización partidista del problema ha achicado el debate. Se repite que la derecha solo propone mano dura sin mirar derechos humanos y que la izquierda se queda en las causas y descuida la seguridad del día a día. Muchos gobiernos de izquierda o de tendencia de izquierda en América Latina y en el mundo han tenido dificultades para entender que la seguridad no es solamente un asunto de botas militares y de grandes golpes, como se ha tendido a mirar desde esos ángulos, sino que tiene que ver con problemas muy cotidianos de la gente en la calle. La gente no quiere que le roben, la gente no quiere ser extorsionada, la gente no quiere temer salir a altas horas de la noche, y eso no tiene que ver necesariamente con un dominio, con una dominación militar de la vida civil, sino con principios muy sencillos de convivencia y de tranquilidad y de bienestar que todos los habitantes de la región tenemos derecho a esperar. Yo creo que lo que hemos perdido muchas veces los residentes de la región de América Latina es la capacidad de indignarnos con los hechos violentos de nuestro entorno. El suponer que son parte de nuestra cultura, parte de lo normal en nuestra cotidianidad, dificulta que nos movilicemos para contrarrestarlo, dificulta también que votemos por personas que nos ayuden a superar los problemas de inseguridad. Este choque ideológico termina impactando directamente la democracia porque estas visiones enfrentadas se juegan sobre todo en las urnas. Desde ahora y en 2026, América Latina entrará en un ciclo electoral con 7 países que tendrán 11 procesos electorales en medio del repunte de la violencia y la inseguridad. La percepción de inseguridad que se está viviendo en la ciudadanía pone sobre la mesa de la discusión otra vez como uno de los temas principales. Eso había cambiado un poco después de la firma del acuerdo de paz en un país en el cual sabemos que tiende a haber una polarización. En esos temas se genera una discusión que es importante y que seguramente va a estar presente en las discusiones de las campañas que se están llevando a cabo. Yo creo que sin duda estamos viendo un fenómeno en el cual hay violencia criminal y esta violencia criminal está afectando los regímenes democráticos en nuestros países. De hecho, hay algunos regímenes que están poniendo en duda el carácter democrático de sus sistemas. Y en los procesos electorales, sin lugar a duda, la criminalidad o esta violencia criminal afecta no solamente los resultados, sino todo el proceso que conduce a que haya elecciones. Limita la participación y probablemente limita la participación de ciertos grupos sociales que son más vulnerables que otros. No estamos en un momento en el cual se esté dando por primera vez violencia en los territorios. Hemos tenido una larga historia de grupos que amenazan al sistema democrático, que han desaparecido algunos de esos grupos también, ¿no? A partir de los procesos de paz que se han dado en este país, a partir de los procesos de reincorporación de actores, tanto paramilitares como subversivos, las guerrillas. Colombia tiene una particularidad que es importante resaltar, y es que en medio de mucha violencia ha podido realizar elecciones a lo largo de la historia. En un contexto preelectoral donde la seguridad se vuelve central, la confianza en el proceso electoral es fundamental, y esa experiencia es justamente lo que Colombia puede aportarle a la región. Hay una percepción de baja confianza en las instituciones que organizan todo el proceso electoral antes, durante y después de las campañas políticas. Parte de esa desconfianza tiene que ver también con la desconfianza que tiene la ciudadanía en los partidos políticos, pues que son los que deberían estar más activos en estos procesos electorales, presentando candidaturas, programas de gobierno, soluciones a nuestros problemas estructurales. Ahora bien, creo que también hay que matizar, porque hay ciertas instituciones del ecosistema electoral en las cuales la ciudadanía cree. La Registraduría Nacional del Estado Civil es una de ellas, en términos de lo que hace en la organización de las elecciones y en términos de lo que hace el día de las elecciones y en el reporte de los resultados. Es necesario
garantizar los derechos que se tienen a participar como votantes, pero también como candidatos a los posibles cargos de elección popular. Y ahí es necesario eliminar barreras que se tienen, por ejemplo, una población que sigue teniendo muchas barreras para participar en condiciones justas y libres son las mujeres, que han aspirado a tener mayor participación en las elecciones desde hace mucho tiempo a partir de leyes de cuotas que se han generado para que lo puedan hacer. En adelante, el desafío es enorme: proteger la democracia en medio de la violencia, garantizar la seguridad sin sacrificar las libertades, construir instituciones confiables cuando la desconfianza es la norma y lograr una integración regional. Las elecciones de 2026 serán una prueba de fuego. Mostrarán si la región puede sostener procesos democráticos en medio de la tormenta o si la violencia y el autoritarismo terminarán por erosionar lo conquistado. América Latina debería hoy coordinar sus respuestas o sus análisis de estos temas. Es que justamente porque no es problema de un solo país, sino nos interpela a muchos de forma interdependiente. Creo que es clave una parte muy técnica de intercambiar y conocer datos. Hoy en día circulan poco los datos sobre los fenómenos de violencia y criminalidad en región. Creo que también tenemos que fortalecer las instituciones hemisféricas, interestatales, que se han visto debilitadas por diferentes fenómenos, entre otras por la acción de Estados Unidos. Hay que producir acercamientos entre las sociedades y entender que compartimos este fenómeno, y yo creo que unas cosas que más ha aprendido Colombia es que no hay solución fácil para estos temas. El lograr estas lecciones a través del tiempo, con tanto dolor y sufrimiento acumulado, le da a Colombia mucha autoridad moral para participar en estas discusiones a nivel de América Latina. Colombia es al mismo tiempo una de las regiones más violentas del mundo, pero también una de las regiones que más respuestas ha producido para promover, por medio de la educación, por medio de la convivencia social, respuestas a estos fenómenos, y creo que eso también es importante destacarlo.